¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, al momento en que estén viendo esta reunión. La siguiente sesión es el tema número 2 de la experiencia número 4, ¿ok? Continuamos en ciudadanía y arte en un país diverso, máscaras simbólicas. En este caso, el tema va a tocar sobre el folclore nacional, las máscaras y su capacidad representativa de tradiciones. El objetivo de esta clase, de esta sesión, es primero la definición de lo que implica la identidad cultural. Segundo, entender qué son las manifestaciones folclóricas y ver un ejemplo de ellas mediante el análisis de la danza, la diablada y sus características. Y como último punto, y dentro de la actividad, realizar un cuadro comparativo con diferentes danzas propuestas por el docente, identificando sus características, datos históricos, definiciones y ejemplos visuales. Vamos a ello, ¿sí? Recordemos, un pueblo que se identifica en su cultura es un pueblo invencible. Un pensamiento para comenzar la clase, ¿sí? Pero para empezar, partamos por el inicio. ¿Qué es la identidad cultural? ¿Qué entendemos por identidad cultural? A ver, la definición nos plantea. Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? La identidad cultural es un conjunto de manifestaciones, de expresiones, de costumbres, de actitudes que tenemos nosotros con un grupo social en común. ¿Ok? Por ejemplo, yo dentro de mi comunidad, dentro de mi distrito, de repente tenemos una forma de comportarnos, tenemos unas creencias particulares, tenemos una fe en algún santo en particular. Eso es parte de nuestra identidad cultural. En el caso de nuestro país, nuestra identidad cultural la determinan nuestras tradiciones, sean religiosas, sean festivas, nuestros símbolos, los símbolos patrios, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra religiosidad, ¿ok? Nuestros mitos, nuestras leyendas, todo aquello que conforma nuestro país, nuestra nación, nuestro Perú, en cuanto a costumbres, a creencias, a formas de pensar, a ideas que tenemos en común, forman nuestra identidad cultural. ¿Ok? Ojo, algo es la identidad cultural y algo es la identidad individual. Aquí estamos hablando de la identidad cultural, ¿ok? Nos vamos a centrar únicamente en ello. ¿Qué más es la identidad cultural? La identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es un criterio para diferenciarte de los otros colectivos. ¿Qué queremos decir con eso? A ver, la identidad cultural es todo aquello, como ya lo dije anteriormente, que compartimos entre un grupo social. Por ejemplo, todos los que reconocemos a la bandera de rojo, blanco y rojo como símbolo del Perú, somos parte de la comunidad peruana, somos parte del Perú, la reconocemos como nuestro símbolo. Nuestra comida, nuestras danzas, nuestras tradiciones, nuestra música nos hace parte de una comunidad, porque somos parte de ello, porque compartimos esas costumbres y tradiciones. Por eso decimos que pertenecemos al grupo social que se autodenomina peruanos. Hago la pregunta, ¿podríamos decir que pertenecemos al grupo social de los denominados, por ejemplo, chinos, o los japoneses, o los egipcios? No, ¿verdad? Quizá de repente alguno de nosotros tenemos conocimiento, tenemos de repente hasta familiares, hemos viajado, pero esa cultura que hemos conocido, de repente por televisión o por viajes o por experiencias o comentarios de alguien cercano, son esa información y son estímulos que llegan a nosotros desde fuera. No son elementos propios, ¿ok? No son elementos propios de nosotros con los cuales nos hemos formado y que compartimos con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro hermano. No son parte de nuestra identidad cultural. Entonces, para cerrar la idea, la identidad cultural es todo aquello que compartimos con la persona de nuestro entorno que a su vez forma junto a nosotros un grupo social. Nosotros nos determinamos como el grupo social de los peruanos.
Dentro de ese gran grupo social están los ayanincas, los shipibos, los limeños, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? A ver, ¿qué es el folclore? Comúnmente, cuando escuchamos hablar de folclore, ah, ya, sí, la danza tal, o sí, el disfraz tal, o la fiesta tal, pero el folclore va más allá de eso, ¿ok? El folclore, al igual que la identidad cultural, encierra un conjunto de significados y de manifestaciones culturales, las cuales es importante que tengamos claro. ¿Qué abarca o qué encierra el folclore? Para empezar, los mitos, leyendas y tradiciones populares. Aquel cuento que contaba la abuela o el antepasado, aquel mito, aquella explicación de por qué la naturaleza actúa de tal forma y de que los pobladores de determinado lugar responden con esos cuentos, leyendas o mitos, eso es parte de nuestro folclore. ¿Por qué? Porque es parte de nuestras manifestaciones culturales, las cuales nos unen y nos hacen parte de una nación. ¿Qué más te entra dentro de nuestro folclore? Supersticiones y creencias. Por ejemplo, los toritos de Pucará. Si ustedes han viajado, es de repente a la zona sur del Perú, han visto que es común que en los techos de las casas tengan los toritos con una cruz. Yo cuando viajé hace un par de años, veía y no entendía. Al momento, una vez que pregunté, me decían que eso era para protección, para felicidad del hogar, para abundancia. También, ¿quién no ha visto en algún momento las bolsitas o las piedritas con arrocito, lenteja, moneditas, guairuros, fortuna y abundancia? ¿Quién no conoce el queco? Un amuleto para la abundancia, la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas costumbres, creencias e ideas nos unen y son parte de nuestro colectivo social llamado Perú. Por lo tanto, también ingresan a lo que es el folclore. ¿Qué más es parte del folclore? Nuestras danzas, ¿ok? ¿Por qué nuestras danzas? Porque son también parte de las manifestaciones culturales de nuestra nación. Ojo, cuando hablamos de cultura no entendamos únicamente la idea de cultura, museo, cultura, huaco, cultura, ópera, cultura, algo guardable, algo preservable. La cultura va más allá de eso. La cultura, el folclore, son las manifestaciones del diario vivir, o sea, no tienen nivel de comparación entre sí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? De repente una pintura cusqueña o, por ejemplo, ¿qué? Una canción de los Mojarras, Triciclo Perú, ¿cuál es más importante? ¿Cuál pesa más? La respuesta es no hay nivel de comparación porque son diferentes manifestaciones artísticas. No porque a ti te guste más una o te guste más otra, vas a valorarla comparándola con otra manifestación distinta. ¿Por qué? Porque responden a distintos contextos. El folclore del Perú, si bien es bastante grande, es muy diverso, es múltiple. Lo que sucede en un lugar no necesariamente ocurre en el otro lugar. ¿Ok? Así que podemos estar orgullosos de tener un folclore bastante amplio, bastante diverso. Vamos a una definición, ¿ok? ¿Qué es el folclore? El folclore es la expresión de la cultura en todas sus manifestaciones. La artesanía y la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los chistes y los refranes, la música y la danza, las creencias y supersticiones, así como ciertos ritos y costumbres, entre muchas otras cosas más. Como tal, el folclore es parte del patrimonio colectivo de una comunidad. ¿Ven como les decía? El folclore es todo aquello que nos simboliza, que describe nuestra comunidad y ha venido desarrollándose de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo transmitido oralmente de generación en generación. De ahí que el folclore se considere parte fundamental de la identidad cultural de un pueblo o nación. ¿Ok? Entonces, cuando alguien nos pregunte qué es el folclore, dejemos de pensar únicamente en los festidanzas, en los equecos, en las fiestas patronales. No, no, no. Es parte de. Pero también hay más. Las costumbres, las tradiciones, los mitos, las leyendas, los cantos populares, todo ello es el folclore. Y cuando hablamos de popular, no hablamos únicamente del Ande o de la selva, no. También los cantos populares de la ciudad. Hay costumbres, hay diferentes gestos, rituales, cánticos, costumbres, que dentro de nuestra metrópoli, dentro de nuestra ciudad, son comunes. Por ejemplo, la pichanguita los fines de semana,
la chelita luego de, no sé, pues, de una, de una reunión o un logro, y todas esas cositas, los mototaxis, los carteles chicha, todo ello es parte del folclore. ¿Por qué? Porque representan a determinado grupo social. Vamos a ver un ejemplo preciso del folclore, ¿ok? En este caso de la danza. Vamos a tomar la diablada puneña. En este caso, la diablada puneña es una danza que se practica en el altiplano. Específicamente vamos a tocar el caso de Puno, ¿ok? Porque la diablada es una danza altiplánica que comparte Perú, Bolivia y creo que hasta parte de Chile, pero no estoy muy seguro, ¿ok? En este caso, tomamos la manifestación de Puno y representa en una de sus diferentes manifestaciones la lucha entre el bien y el mal. Es una danza mestiza que exhibe los elementos de la religiosidad autóctona y cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una danza que mezcla las ideas de los dioses, de las divinidades de la religión europea, castellana, religión católica y de religión mestiza, los dioses andinos y todo ello, generando este espectáculo, esta manifestación cultural y ritual. Su origen, por recientes estudios, se basa en las tradiciones de adoración a la Pachamama, nacidas en Julia en la colonia. ¿Ok? En esta danza, como ya lo mencionamos anteriormente, podemos ver la lucha entre el bien y el mal, entre Lucifer y el arcángel San Miguel, con sus diablos y las bondades. Aquí tenemos un pequeño video de una representación de la diablada, la cual yo realicé en el colegio, en un colegio en el que trabajaba anteriormente. Vamos a ver un extracto para observar cómo se desenvuelve, ¿ok? Tengan en claro la intencionalidad. ¿Qué es la diablada? Es la representación de la lucha entre el bien y el mal. Veamos un extracto, ¿sí? Vamos. Ok, ya vimos un fragmento de la danza. Como recuerdo, es básicamente una representación de la lucha entre el bien y el mal, en donde el diablo, con su corte de diablos, diablesas y caporales, se enfrentan al arcángel, ¿ok? Que al final logra dominarlos y logra someterlos. Es por ello que siempre el ángel en la diablada dirige la danza. Aquí hay bueno, esta es una foto en cuando yo con mis alumnos del colegio pasado participamos en un concurso nacional apoyando a un grupo folclórico y aquí un pequeño recuerdo. Ahora, entrando ya al tema en sí, ¿ok? Ya hemos hablado del folclore, de la identidad cultural, de la danza, de todas aquellas manifestaciones culturales que están envueltas dentro de lo que es el folclore. Pero, ¿cuál es el papel de las máscaras en la construcción del folclore y las tradiciones?
tenemos aquí algunas máscaras típicas tradicionales de danzas peruanas, ¿ok? La morenada, que es una danza que compartimos con Bolivia, la diablada, al igual que la morenada, los chapis y la guaconada. ¿Por qué son importantes las máscaras dentro de esta parte del folclore, de lo que son las danzas? Las máscaras es o son acompañamientos ornamentales en la danza para expresar vida, belleza, armonía y arte con efectos estéticos, o como una forma de representación religiosa o de carácter ritual, asociado a creencias propias de las costumbres muy típicas de los pueblos. Entonces, estas máscaras no únicamente son elementos decorativos, al igual que explicábamos en la sesión anterior, las máscaras actúan en parte como un elemento ritual. ¿Por qué? Porque al igual que las máscaras en la religiosidad, nos permiten encarnar aquel personaje que estamos personificando dentro de la danza y hacerlo parte de nosotros. El rey caporal o el rey moreno, el diablo en la diablada, el chapi en los chapis y el guacón en la guaconada, así como en diferentes danzas más. Un dato importante y curioso es de que, y se los recomiendo a ustedes, ¿ok? Comúnmente estamos acostumbrados a ver las danzas, a ver el folclore, como un espectáculo, como una fiesta, como, ah, mira qué bonito bailan, sí, la música, qué bacán, ¿no? Pero tratemos de hacer este ejercicio, ¿ok? Observemos la danza como lo que ésta representa en sí. La diablada como la lucha entre el bien y el mal, la llamerada como el transitar de los llameros con las llamas por las punas y por la sierra, etcétera, etcétera, y todo el resto de danzas como lo que representan. Veamos qué hay detrás de eso. Rituales de cortejo, rituales de siembra, batallas, etcétera, etcétera. Cuando entendamos lo que realmente las danzas representan, que van más allá de solo festividades y van más a hacer una representación de elementos o actitudes o situaciones rituales o representativas de acciones cotidianas, quizás en el diario vivir de los campesinos o de las personas que en algún momento las efectúan, comenzaremos realmente a disfrutarlas. Actividad. Vamos a la actividad. En este caso, la actividad consiste en realizar un cuadro comparativo con las representaciones folclóricas expresadas mediante danzas peruanas. Identifica las características de las danzas planteadas por el docente. Yo te voy a dar una lista de danzas, las cuales están ya aquí especificadas dentro de tu cuadro, con información. Tú tienes que leer la información, procesar la información, resumir la información y luego llenar este cuadro. Características de la morenada, trajes, personajes, orígenes, etcétera, etcétera, al igual con sacras y con los chapis. Luego, debes considerar imágenes con ejemplos de cada tipo de uso que se le da a la máscara. Por ejemplo, si yo te pido la morenada, tienes que ponerme imágenes de la morenada y de sus máscaras, ¿ok? Al igual de la siguiente danza y de la última danza. Ojo, no puedes utilizar las mismas imágenes que yo ya coloqué. Como ya lo mencioné anteriormente, vas a utilizar para la información el material que yo te voy a brindar, ¿ok? Recuerda, envía tu actividad al correo o al WhatsApp en último caso, cumple con los plazos de entrega y, por favor, revisa el material, revisa el video en caso tengas dudas y utiliza el material en Word para hacer tu trabajo. Gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Listo.